Hola, con el propósito de proseguir la conversación, esta segunda parte está conformada por los literales D y E. El literal D lo formulo en términos de una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Hegel, lector de la literatura económica, en los escritos de juventud y el de los parágrafos 189 al 208 del sistema de las necesidades vitales de 1821? Este literal lo despliego del siguiente modo. B1. Secularización y legitimidad de lo moderno. D2. Teología pura y economía. D3. Interpretación de la filosofía de la historia universal por Klaus Fiebeck. Y D4. Ciencia filosófica del derecho y ciencia del entendimiento de la economía. D1. Secularización y legitimidad de lo moderno. La secularización y la legitimidad de lo moderno influyó y sigue influyendo la ciencia económica positiva. Debido a esto tengo que traer a colación a Hans Blumenberg, quien considera que en el liberalismo aún se conserva restos teológicos y cita entre sus guardianes a Adam Smith, que además es un teólogo de la economía, pues abandona el orden que comienza a ejercitarse a sí mismo aún y hace que sea orientado por una mano invisible y deposita su confianza en que se tenga un reservorio de, cito, leyes sobre la justicia, míticamente presentes en todo proceso, y para ilustrarlo mienta la investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Transcribo. Mientras no transgreda las leyes de la justicia, todo hombre tiene libertad absoluta para ir tras sus intereses a su manera y hacer que tanto lo que él emprende como su capital compitan con las empresas y los capitales de otras personas. Hasta aquí la transcripción. Blumenberg Hans, PDF, páginas 219 y 220. Asimismo, la ciencia no quiere solamente entender el mundo, sino sacar de sí misma normas de comportamiento, como lo pregonaba Descartes para su moral definitiva, incurriendo en este, transcribo, exceso de competencias, dejo de hacerlo justamente por ser una secularización de la combinación originariamente cristiana entre un proyecto del mundo y unas directrices para la acción. Blumenberg, página 23. Ahora bien, en mi opinión, el joven Hegel no tenía conciencia de la secularización y de la legitimidad de lo moderno. Hay que esperar a que Hegel escriba los rasgos para poder captar que en su lucha por que se acepte la libertad de cátedra, exprese la ciencia trasunto, de suyo se configura igual que una iglesia, como una totalidad con un principio idiosincrásico que incluso puede considerarse con derechos mayores que la iglesia a la que sustituye. Parágrafo 270, página 322 de los rasgos. De esta manera, cuando Hegel se refiere a la ciencia de la economía en el parágrafo 189, observación,
Lo efectúa haciendo una crítica al esquema de economía clásica, Iglesia, de un lado, y deja los conceptos para que los utilicemos y los actualicemos con el fin de superar el esquema de economía neoclásico concebido por una secta de economistas que se siente científica de otro. En esta secuencia de ideas orientadas a diferenciar el especulador de 1821 con relación al de los escritos de juventud, es enteramente pertinente mentar a Giorgio Agamben 2008. Este filósofo aborda el problema de la secularización y da cuenta del debate adelantado en la segunda mitad de los años 60 en Alemania sobre la secularización que vinculó, a su juicio, de diferentes maneras e intensidades distintas, principalmente a Hans Blumenberg, Karl Lobby, Odo Marquardt y Carl Smith. Así, Agamben ubica el ontanar de la controversia en la tesis de Lobby registrada en su texto de 1953 denominado Historia del Mundo y Salvación, los presupuestos teológicos de la filosofía de la historia, publicado en el año 2007, en la que expresaba que tanto la filosofía de la historia del idealismo alemán e igualmente la del progreso del iluminismo no es algo distinto a una secularización de la teología de la historia y de la escatología cristiana. Asimismo señala que la decisión del primero, Blumenberg, con ancla en su defensa de la legitimidad de lo moderno, se indica abiertamente de ilegítima la categoría de secularización, considerada en sí misma, la que provocó una situación de comunidad involuntaria entre Lobby y Smith. No hay que olvidar que Smith escribió el libro Teología Política. La explicación que da Agamben usando la lectura precisa de Gianni Carcha, 1997, página 20, de dicho escenario es que se trataba de enmarcar intencionalmente la controversia en un cuadro de tal manera que tapara lo que en verdad se estaba apostando, que ciertamente no se jugaba la secularización, sino más bien la filosofía de la historia y la teología cristiana que configuraba su premisa. En contra de estas, los contrincantes aparentes, Karl Lobby y Carl Smith, estaban del mismo lado. Así, Agamben estima que la escatología de la salvación a la que se refería Lobby, añadiendo que la filosofía del idealismo alemán era una mera corriente fluyente consciente, es únicamente un aspecto que integra un paradigma mucho más gigantesco, identificándolo como la oikonomía divina y que pretende husmear, y el debate descansaba sobre la intención de desencantar. Agamben, página 20, 2008. D2. Teología pura y oikonomía. Agamben entonces, en el marco histórico previamente descrito, donde discurre la deliberación mencionada, trae a colación a Hegel, que es concretamente lo que justifica echar mano de dicho filósofo italiano, con el fin de expresar que el pensador de Stuttgart era enteramente consciente cuando sostuvo su creencia acerca de la analogía entre su tesis sobre
la administración racional del mundo y lo que se considera, transcribo, doctrina teológica del plan providencial de Dios, y presenta su propia filosofía de la historia como una teodicea. Dejo de transcribir. Alude además a Hegel, copio, que la historia del mundo sea el devenir efectivo del espíritu. Esta es la verdadera teodicea, la justificación de Dios en la historia. Agamben, página 20, 2008. Agamben adicionalmente involucra a Friedrich Wilhelm Joseph Schelling con el propósito de precisar su lectura del debate mentado, y sostiene claramente que dicho pensador, al culminar su escrito La filosofía de la revelación, sintetiza su pensamiento con la metáfora teológica de una oikonomía. Transcribo. Los antiguos teólogos distinguieron entre la akratos teología puro, y la oikonomía. Ambas se copertenecen, y es este proceso de economía doméstica o economía el que hemos querido señalar. Schelling, página 325. Prosigue y sustenta algo concreto conectado con el hecho de que en el siglo XXI un parangón similar con la teología económica tenga una probabilidad baja de ocurrencia, y que el sentido de tales aseveraciones concluya siendo cabalmente incomprensible a su juicio, pues tiene la convicción que de pronto se trate de un mensaje de derrumbe de la cultura filosófica. De todas maneras, el designio de fondo de Agamben con este texto es empujar principalmente la tarea de darle el carácter de inteligible a la afirmación de Schelling, pues tiene la creencia que hasta ahora se ha mantenido como letra inerte. Agamben, Giorgio, 2008, páginas 20 y 21. Un poco más adelante accede al tema de la distinción establecida por Schelling entre teología pura y oikonomía, entre el ser de Dios y su actividad, siendo para este visceral en la teología oriental. Sitúa las fuentes inmediatas de Schelling en el uso del concepto de oikonomía en el contexto pietista. Además, es fundamental para Agamben que Schelling cavile su filosofía de la revelación como una teoría de la economía divina que inocula en el ser de Dios la personalidad y la acción, y lo metamorfosea así en Señor del Ser. Schelling, página 172. Igualmente estima que es importante hacer referencia desde su enfoque al pasaje de Pablo, Éfesos 3:9, acerca del misterio de la economía que se halla en la raíz de la doctrina de la oikonomía teológica. Cito. Pablo habla de un plan de Dios oculto desde hace siglos, pero manifestado ahora en Cristo. El misterio de Dios y de Cristo que se ha manifestado a todo el mundo a través de la aparición de Cristo. En este punto se aclara de qué modo es posible una filosofía de la revelación. Ella no debe entenderse como la mitología, como un proceso necesario, sino de modo plenamente libre, como decisión y acción de la voluntad más libre. A través de la revelación se introduce una nueva segunda creación. Ella misma es un acto plenamente libre. Schelling,
Friedrich Wilhelm Joseph, página 273, 1977. Con soporte en lo precedente, cree que Schelling ve, por ende, su comportamiento, transcribo, de una libertad absoluta y anárquica en la ontología como una continuación y un cumplimiento de la doctrina teológica de la oikonomía. Schelling, páginas 19 a la 22, 1977. Agamben sostiene que la conexión que la teología cristiana instaura entre oikonomía e historia es categórica para la interpretación de la filosofía de la historia en Occidente. En este sentido adquiere la convicción y expresa que, copio, la concepción de la historia en el idealismo alemán, desde Hegel hasta Schelling y aún hasta Feuerbach, no es sino el intento de pensar el nexo económico entre el proceso de la revelación divina y la historia, en los términos de Schelling, de la copertenencia entre teología y economía. Así le parece rimbombante que en el momento en que la izquierda hegeliana se desconecta de este engendro teológico, únicamente puede perpetrarlo siempre y cuando le sea factible situar en el centro del proceso histórico, cito, la economía en sentido moderno, es decir, la autoproducción histórica del hombre. En este sentido, ella sustituye la economía divina por una economía puramente humana. D3. Klaus Fiebeck interpreta las lecciones de la filosofía de la historia. Debo traer a colación la interpretación de las lecciones de la filosofía de la historia que hace Klaus Fiebeck, debido a que acentúa el pensar la historia universal con intención racional. Transcribo. La filosofía de la historia no es para Hegel otra cosa que la consideración pensante del acontecer humano. Fiebeck, página 78, 2005. Asimismo, porque piensa la historia con intención liberal. Trasunto. Lo que mantiene unida en lo más íntimo a la historia universal, la sustancia de la historia o la cultura mundial, es el espíritu, como un espíritu universal que se constituye a sí mismo en la forma de mundo. Fiebeck, página 80, 2005. Porque la piensa con intención cosmopolita global. Cito. La idea hegeliana del Estado como forma de realización de la libertad contiene, en primer lugar, el pensamiento del Estado individual, del derecho público interno, del Estado constitucional. En segundo lugar, el pensamiento de las relaciones entre Estados, del derecho internacional como forma de regulación de sus relaciones, así como, en tercer lugar, el pensamiento del Estado como idea universal y poder contra los estados singulares, el espíritu del mundo como la conexión histórica que se despliega. Fiebeck, 2005, página 85. Y a causa de lo alcanzable por el hombre, y agrego la mujer en la historia. Transcribo. Por medio del saber de un pensar con intención racional, liberal y cosmopolita, puede el hombre aprender a vivir libremente. Fiebeck, página 87. Si hago una breve pausa con el propósito de pensar acerca del planteamiento relacionado con la
secularización y la legitimidad de lo moderno, de un lado, y de la vinculación entre teología pura y oikonomía del otro, se suscitan con asidero en la lectura de la filosofía de la revelación de Schelling y de las lecciones de la filosofía de la historia de Hegel. Por consiguiente, en este contexto resultaría interesante compararlos con la lectura de Fiebeck de las lecciones de la filosofía de la historia del filósofo Schwab. Empero, por ahora, debo expresar que la universalización abstracta es un hecho, mientras que darle cobertura ecuménica a la libertad concreta es una meta que estamos obligados a alcanzar todas y todos. D4. Ciencia filosófica del derecho y ciencia del entendimiento de la economía. Como se pudieron dar cuenta, Agamben propone una interpretación sumamente interesante de la relación entre teología y economía, entre el ser de Dios y su actividad, y por esta razón se pone como objetivo perseguirla durante los años siguientes a la década del 60 del siglo XX y durante las anualidades que discurren del siglo XXI de un lado, y Fiebeck lee novedosamente y creativamente las lecciones de filosofía de la historia, al destacar que está provista de elementos de un pensar con intención racional, liberal y cosmopolita que podría llevar al hombre a aprender a vivir libremente del otro. Ahora, después de anotar el contexto antecedente, debo decir que la diferencia entre el joven Hegel y el Hegel de 1821 descansa en que adelantó un estudio riguroso de la literatura económica en los escritos de Juventud de 1978 y ulteriormente lo ubica dicha literatura dentro de su filosofía antimetafísica kantiana, dialéctica y especulativa, desarrollada en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas 1817. Hegel escribirá entonces en 1821 que Los rasgos es una obra de ampliación, empero particularmente mucho más sistemática, de los mismos conceptos fundamentales que sobre esta parte de la filosofía ya están contenidos en la enciclopedia. Esto lo escribe en la página 63. Y añado especialmente en la ciencia y la lógica, lógica objetiva, el ser, 1812, la esencia, 1813, lógica subjetiva, la doctrina del concepto, 1816. Ruiz Sarmiento Mario Humberto, 2019. Pues al releer sus rasgos, capto nítidamente en el parágrafo número 1, cuando enuncia que, transcribo, la ciencia filosófica del derecho tiene por objeto la idea del derecho, el concepto del derecho y su realización. Hegel, página 63. Por tanto, es la ciencia filosófica del derecho la que le permite diferenciarse de la economía política y simultáneamente catalogarla no como ciencia filosófica de la economía, sino como ciencia del entendimiento. Parágrafo 189, página 257, 2000. Esta abarca la exposición de la masa inaudita de datos, transcribo, en su determinidad y complicaciones cualitativas y cuantitativas. Dejo de transcribir.
Por tanto, considera que la economía política es una de las ciencias que ha brotado en los tiempos modernos como terreno propio. No obstante la diferencia establecida, juzga que Adam Smith, Juan Bautista Say y David Ricardo desarrollaron la economía política de manera interesante a través del pensamiento. Debo subrayar que este es cabalmente pensamiento metafísico kantiano, antidialéctico y antiespeculativo, que desentraña única y exclusivamente a partir de la abundancia infinita de singularidades que se topa inmediatamente ante él. Cito: los sencillos principios de la cosa y el entendimiento activo en ella y que la gobierna. Hegel, parágrafo 189, observación, página 257. Llamo la atención sobre la insistencia de Hegel acerca de que la economía política es una ciencia del entendimiento del estado externo o entendimiento del sistema de las necesidades. Inconfundible, como ya se indicó, con su sistema de las necesidades vitales de la sociedad civil movido por la eticidad. Añade más adelante en este parágrafo donde sostiene a saber, copy, que lo reconciliador es reconocer en la esfera de las necesidades vitales esto que se encuentra en la cosa y que activa el brotar de la racionalidad. Escribe asimismo que igualmente señala que la racionalidad como el campo en el cual el entendimiento de los propósitos subjetivos y las opiniones morales ponen de presente su descontento y su amargura moral. Hegel, parágrafo 189, observación, página 257. Por ende, a mi juicio, el esquema neoclásico de economía no deja de ser político porque para manipular los datos económicos dantescos haga uso de las herramientas cuantitativas, cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo de probabilidad, estadística cuantitativa, física, biología, inteligencia artificial, econometría, teoría de juegos, teoría de la decisión, etc. Ni tampoco metamorfosear la economía política neoclásica en ciencia política, sino que es más bien el esquema político y económico-político que ha logrado concentrar el ingreso en forma superlativa y a la vez engendra pobreza multinacional superlativa en el planeta. En cuanto a la relación entre teología pura y economía anotada, mi creencia es que Hegel logró superarla por medio del sistema de las necesidades vitales de la sociedad civil, insisto, al captarlo de manera dialéctica y especulativa en la eticidad. Hay que recordar siempre que con la poca relevancia concedida a economistas como Adam Smith, David Ricardo y Juan Bautista Say, simplemente mencionados en un paréntesis de la observación al parágrafo 189 de los rasgos, Hegel expresaba en forma nítida su distanciamiento pleno de la economía política, pues la había leído como lo certifica sus escritos de juventud con el propósito de no ser economista clásico. Hoy los hegelianos no deseamos ser economicistas,
Para lograr esto leemos, y tendremos que hacerlo, las narraciones léxicas y formales encantadas y encantadoras de los ideólogos del esquema económico neoclásico, de un lado, y cubrir el trabajo crítico que Agamben no abordó sobre la economía clásica y mucho menos el referente con la crítica al esquema de economía neoclásica, cuyo artífice o sumo sacerdote, a mi juicio, es Alfred Marshall con sus principios de economía, con el cual comienza a tejerse el poder salvífico de la libertad abstracta en el esquema neoclásico de economía de mercado pura y al mismo tiempo muestra su poder para enterrar la libertad concreta de la etnicidad, familia, sociedad civil y estado de otro. Asimismo, la relación entre teología y economía en mi tesis doctoral en filosofía que presenté a la Universidad Santo Tomás, denominada Crítica al neopragmatismo kantiano del sistema de las necesidades, 2019, sindico a Richard Rorty de ser un antimetafísico kantiano radical. Ahora creo, al releer los escritos de juventud de Hegel, que era hegeliano de conformidad con ellos, empero no tuvo la osadía de plantearse al menos un desencantamiento de la economía de mercado pura, cubierta con principios metafísicos que en nuestro momento histórico es una condición ineluctable, sustituirlos con la dialéctica y la eticidad especulativa expuesta en los rasgos de 1821. Igualmente debo expresar que he adelantado un trabajo antimetafísico, dialéctico y especulativo con el propósito de alcanzar lo que Richard Rorty denominó, pero que, insisto, lo único que logró fue ser un connotado filósofo neopragmatista antimetafísico kantiano. Por esta razón escribí que sin una redescripción de una economía sin principios metafísicos, el desencantamiento de la política sería parcial, ya que no tendría toda la capacidad para desencantar el mundo. Además, sostengo que Rorty, pese a su falta de capacidad para reconocer el hecho económico-político y político-económico de que la fuerza encantadora del mundo era la economía de mercado pura, especialmente por formarse la creencia que el mundo era tan grande como la economía de mercado y su esquema mental neoclásico, persiste en su convicción acerca de que la filosofía se halla involucrada en un proceso de superación de la obsesión kantiana en asumir como modelo de la filosofía las ciencias matemáticas y físicas y los métodos de tales ciencias como principales loci de la investigación filosófica, y por esto se formó la creencia que estábamos a punto de entrar en la edad de oro de la filosofía bajo la égida del historicismo hegeliano. Ruiz Sarmiento, Mario Humberto, 2010, páginas 16 y 17. Entonces, en la dirección precedente, con el propósito de impulsar el advenimiento de la edad de oro bajo tal bandera, he venido trabajando en forma juiciosa en el mencionado desencantamiento del mundo económico neoclásico, que se caracteriza por no diferenciar la moralidad de la eticidad, elaborando los siguientes ensayos: derecho positivo y esquema económico neoclásico, la sociedad civil de Hegel o una superación de la economía clásica y de la economía neoclásica,
una filosofía política neopragmatista hegeliana, la sociedad civil en el neopragmatismo hegeliano, espíritu especulativo del lenguaje y método holístico pragmático, el sistema de las necesidades vitales de la sociedad civil como expresión del poder de la particularidad, crítica al neopragmatismo kantiano del sistema de las necesidades y la eticidad de los rasgos en América Latina y el Caribe e imposición del esquema económico neoclásico por la dictadura militar de Augusto Pinochet. En este muestro que la libertad abstracta en Chile, como en América Latina y el Caribe, no fue producto de la voluntad libre, sino de la violencia de las armas y del quebrantamiento de la constitución política de tal país. Hasta aquí el literal D. Literal E. Hegel es antimetafísico, dialéctico y especulativo en 1821, por tanto no pretendió en manera alguna ser economista. De lo narrado anteriormente es claro que nuestro filósofo siente la necesidad de leer, a mi juicio, la literatura económica más representativa de su tiempo, con el propósito de conjurar que se reduzca el mundo al sistema de las necesidades por medio de la ciencia filosófica del derecho, como lo creen los economistas clásicos y hoy los neoclásicos, que Hegel lo determina como meramente fenomenológico o estado externo. En nuestro momento histórico, que está marcado por la pandemia de la COVID-19 extendida y sus variantes, el mundo económico neoclásico entró en un proceso de extinción agudo. Este proceso está engendrando vacío que podríamos cubrirlo con la eticidad hegeliana de 1821, aprovechando, entre otras cosas, que el libro de los rasgos están cumpliendo 200 años de ser publicado de una parte, y debemos celebrar sus 2 siglos adelantando especulaciones e investigaciones antimetafísicas, dialécticas y especulativas de nuestra realidad efectiva. En este sentido, vengo haciendo un esfuerzo inmenso orientado a la producción de la serie de ensayos mentados en filas precedentes, que busca usarlos con el designio de desencantar el esquema que se usa para representar y encantar el mundo que descansa en el sistema puro de las necesidades o economía de mercado pura, presuntamente inmaculada, y su esquema de positividad. En el escenario anterior, las preguntas que nos formularíamos los hegelianos serían las siguientes. ¿La renta básica universal es el comienzo del fin del hechizo económico neoclásico del mundo y su encantamiento con su tenebrosa regla del déficit fiscal, mediante la cual financia el Estado patrimonialista y la corrupción? Este embrujo se explica por la configuración del Estado patrimonialista en fundamentalmente un Estado patrimonialista monetario, financiero, globalizado, cuya manifestación más reciente es Pandora Papers, consorcio internacional de periodistas de investigación que filtró 11, millones de documentos en los cuales aparecen 35 jefes de Estado patrimonialista y más de 350 políticos patrimonialistas monetarios financieros que tienen cuentas secretas en paraísos fiscales. El Estado patrimonialista, entonces,
usa y amenaza permanentemente con usar la fuerza en forma desbocada en circunstancias en las cuales la plebe protesta contra la falta de legitimidad de este sistema de necesidades nominal. Tiene sentido pensar sobre si el exceso de riqueza financiera, que es la característica dominante y monopólica del sistema de las necesidades del capital digital o sociedad del capital financiero de la cuarta revolución industrial, que es excesivamente rico, no obstante, no posee bienes propios suficientes para conjurar el exceso de pobreza y la formación de la plebe digital? ¿Será que la eticidad logrará imponer a la clase más rica de la cuarta revolución industrial el fardo inmediato de sostener en un nivel de vida común la masa significativa de seres humanos reducida a la pobreza por la revolución digital y que tiene al mismo tiempo el significado de ser racionalidad del fortalecimiento de la concentración del ingreso? ¿Cómo haremos factible la construcción de un Estado que controle y minimice el dominio económico-político y político-económico del dinero por motivo de especulación y en cambio acentúe sus motivos transacción y de reserva de valor? ¿Puede el Estado usar el dinero con el fin de realizar la justicia de la igualdad dentro de la libertad concreta de la eticidad mucho mejor, como lo pensaba Hegel en el parágrafo 299, adición de la página 357 de los rasgos, y conjurar de este modo que se use para imponer la injusticia que brota de la libertad abstracta de las necesidades de las sociedades de mercado puras? ¿Podremos concebir una eticidad en la cual el dinero no sea una riqueza particular al lado de otras, sino que sea lo universal de ellas en el sistema de necesidades vitales de la sociedad civil? Así lo estimaba Hegel en el parágrafo 299, página 357 de una parte, y elaborar simultáneamente un Estado no patrimonialista democrático, producto de la acción de todas y todos, con el designio de eliminar las expresiones del Estado patrimonialista, monetario financiero globalizado, y asegure así el triunfo de la libertad concreta? ¿Cuál sería la importancia de los rasgos para salir del dominio del esquema de economía neoclásico o sistema puro de mercado de las necesidades? Finalmente, considero que el estallido social de 2019 contra el Estado patrimonialista monetario financiero en Chile, Sebastián Piñera es su cabeza visible, lleva en su movimiento inmanente un elemento jurídico-político que engendra un proceso constituyente y al mismo tiempo condujo al pueblo de Chile a la presidencia de la República en cabeza de Gabriel Boric el día 19 de diciembre del 2021. Sin embargo, debo poner el énfasis en que los pueblos de América Latina y el Caribe hacen parte en este momento del proceso sociocultural, político y económico complejo orientado a desarticular el poder del esquema neoclásico de economía y de su secta de economistas garantes de la concentración del ingreso, de la pobreza, de la destrucción de culturas autóctonas y de la naturaleza, al pretender meterlas en el mercado a la fuerza en forma más acentuada a partir de la dictadura militar de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte,
1973-1999 con el propósito de asegurar la libertad abstracta o meramente libertad de mercado o modelo no negociable, especialmente del mercado de trabajo en Chile, y luego la extendió a toda América Latina y el Caribe. Muchas gracias por su atención. A continuación, comparto las referencias bibliográficas. Que estén muy bien.